Hola Chimotubers, son las 8:30 de la mañana y hoy nos vamos... ¡De almuerzo! Ya me has jodido el plano. Lo que haya. Estamos en Sueca, en el restaurante Reiton. Sueca es la capital de la Ribera Baixa y el Reiton un lugar de culto en almuerzo popular. Dicen que sus bocadillos XXL son de los mejores. Acompañadme y lo vemos. Estamos ya en Reiton, nos han dicho que tenemos que pedir el bocata en la cocina, así que vamos a ver la cocina y a ver el bocata que elegimos. Estamos ya en la cocina, tenemos que pedir aquí el bocata. Así que, Salva, ¿tú qué bocata te vas a pedir? Yo voy a pedirme el pollo. Brasca cabra pollo. Yo voy a pedirme, soy más tradicional, voy a pedirme un chivito. Salva, ¿has traído el metro? Claro que he traído el metro. ¿Sí? ¿Dónde está? La mochila. ¿Quién ha traído el metro? ¿Tú o yo? Me lo traes tú, pero tengo que decirlo. Salva, vamos a medirlo, ¿no? Sí, vamos a comprobar, que me parece a mí que es muy grande. Medio metro de bocadillo. ¿Qué mide el tuyo, Chimo? Medio metro también, Salva. Son iguales. Son bocadillos de medio metro. ¿Lo vas a terminar tú? Yo creo que sí. ¿Y tú, Chimo? Yo creo que no. Rico, rico. No sé si lo voy a terminar porque es muy grande, pero está súper bueno. ¿El tuyo cómo está, Salva? El mío está de muerte. Está bueno también, ¿no? Sí, le pega mucho, el queso de cabra le pega con todo esto, pero muy bueno. ¿Lo vas a terminar hoy o qué? Yo creo que sí. Tengo que deciros que Salva está entretenido con el móvil y yo voy comiendo y mirad, estamos casi empatados. O sea que no se duerma, que le voy a ganar hoy. Le voy a ganar. Chimo cree que me está ganando, pero yo creo que vamos pata a pata. Y eso que me estoy entreteniendo con los móviles.
Yo voy a hacer un pequeño descanso. Me queda poco ya, pero es que creo que no puedo más. Voy a hacer un descanso y luego voy a ver si lo termino. Y Salva ya se ha despegado ya, mira, le queda muy poco. Salva, has cogido la directa, ¿eh? No cantes victoria, que lo tienes que terminar. Hasta que no te lo termines, no has ganado. ¿Vale? Bandera blanca. Me rindo. Yo me voy a plantar ya. Lo siento, bueno, lo siento no. Lo normal es que gane Salva, creo, y va a ganar él. Me queda ya un bocado. Salva, termina la muerto. Qué cabrón. Enhorabuena, Salva. Y yo, pues, el segundo, que no está mal, ¿no? Salva, ¿cómo estaba el bocata? ¿Cuáles son tus impresiones? El bocadillo aquí, muy bueno, muy lleno, muy grande, espectacular. La verdad que el bocata va muy lleno, es muy grande y lo mejor de todo es que está buenísimo, está muy bueno de verdad. Ya tenemos aquí el cremaé de ron con los 3 colores como marcan los cánones y vamos a probarlo. Salva, ¿cómo está el carajillo? Hola Chimotubers, estamos aquí en la cocina del Rayton con Esther. Esther es la cocinera de aquí. Hola Esther, ¿cómo estás? Muy bien. Esther, ¿qué bocadillos son los que más salen? Pues el que más sale es el Brasca Cabra Pollo. ¿El cómo? ¿Has dicho? Brasca Cabra Pollo. Brasca Cabra Pollo, ese es el que ha comido Salva, ¿no? Mi compañero, ¿no? Sí. La verdad que está muy bueno. ¿Y de tamaño qué? ¿Cuál es el tamaño que más Pues, pide la gente? ¿El XXL, el normal? Piden el tamaño normal, pero el XL lo piden pues atrevidos como vosotros. Esther, me he dado cuenta antes cuando hemos pedido los bocatas que ha entrado mucha gente a pedir los bocadillos y no te he visto apuntar nada. Te decían, yo quiero este, yo quiero el otro. Es que no sé y yo escribir. esperaba... No sabes escribir. La verdad que ¿cómo lo haces? ¿Cómo te acuerdas de los bocatas que te piden? Pues empiezo a hacer ya reconocimiento facial. Pero que de verdad que lo haces de memoria, ¿no? De verdad, de verdad. Muy bien. Empiezas Bueno, a memorizar ¿y cuánto- uno, luego 2 y 50. ¿Y se te quedan todos? ¿No se te olvida ninguno? Todo. Que la semana que viene sé lo que has almorzado. ¿En serio? En serio, en serio. Bueno, ¿y cuántos bocadillos más o menos pueden salir un sábado, por ejemplo, aquí en el Rayton? Aproximadamente 150, 200, depende del sábado. Muy bien, pues muchas gracias Esther. Ha sido un placer estar aquí, almorzar con vosotros. Gracias. Y muchas gracias. Gracias por la visita y hasta la hora. ¿Eres cliente de aquí del Rayton? Toda la vida. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que más te gusta del Rayton? Hostia, lo que más me gusta es pedirle los bocadillos a la cocinera. Y no se anota lo que quieres, ¿no? Lo sabe de memoria. Sí, se lo sabe ya todo. Yo es que no sé cómo lo hace. Eso es verdad, ¿no? Yo es que no lo acabo de creer. No, pues ahora mismo lo vas a ver. A ver, ¿Cómo lo vamos a hace? ver cómo pedir. Mira, tú mira todos los que hay aquí, ¿vale? Pues no se va a notar ni uno. Vamos a ver cómo piden los bocatas la gente y a ver cómo Esther no tira mano de bolígrafo ni nada, se le queda todo en la cabeza. Es que no sé escribir, yo no Vamos iba al allá. colegio. No iba al colegio, no sé escribir. Un Vicent. Un Vicent, ¿En yo- formatge? No, sense. Tú sense. Yo hamburguesa y pimiento verde. Vale, Brasca Cabra Pollo. vale. 2 Vicents, En en formatge. formatge. Un altre. 3. De tortilla, pechuga, carbonara y ceba. I un altre, 3. i un altre de carn de cavall en esta de 5 dies. Vale. Sencer. Vale. Esto es increíble, Chimotubers. 4 en formatge, un sense formatge, la hamburguesa... Esther, ¿qué te han pedido? Pues me han pedido 4 Vicents en formatge, uno con queso, uno sin queso, uno de carne de caballo con patatas y ajos, uno de hamburguesa con pimiento,
y en medio de tortilla de patatas con pechuga. Increíble, carbonara y cebolla. increíble, increíble. A lo mejor Esta es una crack. Encima se sabe lo que quiere cada cliente, o sea, lo que pide cada cliente siempre que viene. Es increíble. Es un dato perturbador. Chimotubers, estamos con María José. María José es la dueña de Rayton. María José, ¿cómo estás? Yo muy bien. María José, ¿qué nos puedes contar de tu restaurante? Promocionate un poco. Uf, más promociones no, que no nos cabe ya la gente. A ver, pues este restaurante lo abrí yo con una idea de trabajo que no era la que tenemos hoy en día. Porque antes aquí venía mucho camionero y trabajador y ahora pues desde que tengo a mi hermana que está aquí en la cocina... La de la memoria de elefante, ¿no? La de la memoria de elefante. Pues nos hemos puesto a hacer otra clase de bocadillos y viene gente muy joven. Entonces pues la gente joven pues alegra. O sea que básicamente te has reinventado, ¿no? Han dejado de pasar camiones y ahora viene mucha gente del y has pueblo. cambiado el rollo y te ha ido bien, ¿no? Por lo que veo. Pues la verdad es que me ha ido bastante bien. No te puedes quejar. No, hemos cambiado camioneros por gente más diferente. Muy bien, María José, pues muchas gracias. La verdad es que hemos almorzado muy a gusto, estaba todo muy bueno. Pues Y me alegro, así volveréis otra vez. Lo vamos a recomendar porque realmente está muy bien. Vale, pues muchas Hola, gracias. ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Raymond, Raymond, ¿de dónde eres? de aquí de Sueca. De aquí de Sueca, te pilla cerca el Rayton, ¿no? Me pilla muy cerca y vengo todos los fines que puedo. ¿Qué nos puedes contar del Rayton? Pues que los bocadillos siempre te los ponen petados y muy buenos como siempre. Aquí todo muy bueno, hasta el café está espectacular. Muy bien, muchas gracias. Chimotubers, me he encontrado aquí a un viejo amigo, Dani. Dani es el que me dijo que de la existencia del Rayton y gracias a él estamos aquí. Y hoy de casualidad me lo he pillado. Dani, ¿cómo estás? Yo bien, aquí esperando porque hay un poco de cola. ¿Estás esperando para almorzar? ¿No has almorzado todavía? Aún no. Pero bueno, la espera vale la pena. Sí, te merece la pena. ¿Y qué te han dicho? ¿Que tardará mucho? No, ya está a punto de pedir. O sea, ya está a punto de llegar el bocadillo, mejor dicho. ¿Y cómo estás de hambre? Porque he visto que ahí los bocatas... No sé si coge la salva, pero bueno. ¿Te vas a pedir el bocadillo grande o el Grande. el grande? Ahí a muerte, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Dani. A ti. Chimotubers, hasta aquí el vídeo del restaurante Rayton. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. Deja tus comentarios, dale like, compártelo y suscríbete. Y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.